Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Bueno, dentro de un ratito en el programa de hoy vamos a entrevistar al contador Carlos Lecueder. Ustedes saben, director del estudio Luis Lecueder, que entre otras cosas, bueno, administra varios complejos de shopping en nuestro país, asesora también, obviamente, al exterior, varios proyectos inmobiliarios. Bueno, queremos conversar con él sobre varios aspectos, si está capacitado Montevideo para recibir un sexto shopping, por ejemplo, qué pasa con el nivel de compra de los uruguayos, es que se está dando un enfriamiento del consumo, ¿cómo lo está viendo? ¿Y cómo ve el contador Lecueder esta cruzada contra el consumismo que hace, por ejemplo, el presidente de la República? ¿Cuánto incide en la inflación? Bueno, tantísimos temas para conversar con el titular del estudio en segundos nada más. Para más adelante, sobre el final de nuestro programa, vamos a conversar con una persona que fue asesor económico de uno de los precandidatos del Partido Nacional, de Jorge Larrañaga, pero que ahora se declaró muy cercano ideológicamente a Danilo Astori. El economista Javier Daedo. Vamos a conversar con él no solamente de política, cómo está ahora desde el punto de vista ahora independiente, él se dice votante del Partido Nacional, pero también de aspectos que tienen que ver obviamente con su especialidad. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la desocupación? En fin, asuntos que conversaremos sobre el final de nuestro programa. Y a eso, como siempre, le agrego el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a conversar con el presidente de la Sociedad de Productores Forestales de nuestro país. Polémica por UPM mediante. Vamos a meternos en la coyuntura del sector forestal. Si hay posibilidad o no, por ejemplo, de instalar una nueva pastera. ¿Hay capacidad instalada en Uruguay para que funcione una nueva pastera, una tercera? Será parte de lo que presentaremos en un ratito nada más. Bueno, una tercera planta de celulosa que iría aparentemente en el departamento de Cerro Largo. Vamos a ver qué dice Faropa sobre eso. Saludo también a Daniel Rodríguez. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo. 2015, año de elecciones departamentales. De los 19 intendentes actuales, hay 10 que pueden ser reelectos. Otros van a buscar su lugar en el Parlamento, algunos se retiran, algunos jefes comunales quieren volver. Veremos en un informe qué va a pasar en todo el país. Hicimos un interesante rastrillaje a propósito de cuáles son las opciones y qué es lo que puede pasar con la reelección en algunos casos. La situación más compleja, les adelanto, es en las intendencias donde está comandada por el Partido Nacional. También con Daniel vamos a hablar sobre algunos de los temas que van a ser noticias a lo largo de la semana. Hay paro, vuelta de Tabaré Vázquez, entre otras cosas, ¿no? Sí, Vázquez candidato en un acto del Frente Unido y además los colorados resuelven en votación si hay un acuerdo con el Partido Nacional en Montevideo. Bien, ya les vamos a contar también a propósito de las actividades que hay en la semana. Pero si me acompañan, ya recibimos con muchísimo gusto al contador Carlos Lecueder. Bueno, contador, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer, un honor estar acá. Bueno, son varios asuntos que queríamos conversar con usted, contador. Pero si me permite, le pregunto por fechas. ¿Ya está más o menos definida concretamente la fecha de inauguración del nuevo centro? Exacto, la fecha es el 17 de octubre, jueves. Obviamente que faltando un mes y medio aproximadamente para esa fecha, siempre puede haber un imponderable, pero en principio estamos apuntando a esa fecha y trabajando duro. ¿Satisfecho con los procesos con el proceso de construcción, con los tiempos? Satisfecho, sí, con el proceso de construcción sí, con los tiempos. La fecha inicial era un poco antes, ha habido algunas demoras en la obra, creo que hoy las demoras son bastante normales en la industria de la construcción, con lo cual debemos decir que estamos razonablemente satisfechos. Porque está muy demandada la industria de la construcción, dicho sea de paso, ¿no? Tenemos una industria todavía, a pesar de que ya hay síntomas de cierto aflojamiento, todavía con un nivel de ocupación muy importante y por lo tanto con una productividad quizá no tan buena como había hace unos años. Contador, ¿va a ser una inauguración total, parcial? ¿Se va a habilitar la totalidad del complejo? Estamos habilitando prácticamente la totalidad, los niveles 1 y 2, que son los niveles enteramente comerciales. El nivel 3, que va a tener los cines de Movie, el Cartoon Networks y algunos servicios importantes, va a tener unas semanas, se va a habilitar unas semanas después. En total, ¿cuántos locales van a estar habilitados a partir del 17 de octubre entonces? Son más o menos unos 125 comercios en total, entre locales, kioscos, stands, etc. Que le empieza a cambiar la cara a una zona que, dicho sea de paso, además tiene las calles refaccionadas, ensanchadas. Estamos haciendo en este momento, ensanchando todo lo que es Luis Alberto Herrera. ¿Se llega a tiempo también con eso, contador? Sí, se llega a tiempo. Sí, eso no hay ningún problema, estamos llegando bien. Y eso además forma parte de las medidas de mitigación del impacto que hay que desarrollar. Cuando uno hace un proyecto de esta importancia, los proyectos estos impactan a la ciudad. Entonces lo que hay que hacer es estudiar los impactos, esto lo exige la Intendencia, por supuesto, claro. Y nosotros lo hemos cumplido, y ver en los casos que hemos generado impacto,
cómo mitigar el impacto. Nosotros podemos impactar el medio ambiente, no lo hacemos, por lo tanto son proyectos que son amigables del medio ambiente. Podemos impactar el sector, el nivel socioeconómico de la zona. Lo hacemos y lo hacemos de forma favorable. Claro. La zona mejora desde el punto de vista socioeconómico. Podemos impactar los aspectos urbanísticos. También vamos a mejorar un terreno grande en la ciudad que tenía galpones, obviamente de trabajo, donde había ómnibus en reparación, en estadía, y ahora va a haber un excelente edificio de shopping y en el futuro con viviendas. Por lo tanto, el único impacto que podríamos tener que mitigar es el de tránsito, y bueno, lo estamos haciendo con una inversión muy importante de ensanche Luis Alberto Herrera y semaforización de la zona. ¿En el futuro con viviendas, me dijo? Exactamente. Por encima del shopping, después en una segunda etapa se construyen 2 edificios de viviendas con 440 apartamentos allí. Bien. ¿Cuándo comenzarán? Este viene a ser el quinto shopping para Montevideo. ¿Cuándo empiezan los trabajos en ese complejo urbano que se había anunciado en Avenida Italia Mariscala? Bueno, ese proyecto es un proyecto que nuestra idea es que apunte a precio, que sea lo que se llama internacionalmente como un outlet, un outlet center. Nosotros estamos trabajando, estamos en marcha. Los trabajos han llevado un poco más de tiempo y además tenemos gran parte del equipo metido inaugurando un nuevo centro, con lo cual entendemos que la construcción va a empezar en el segundo semestre del año que viene, en lugar del primer semestre como hemos programado. ¿Habrá también allí hotel o simplemente serán torres de oficina? No, nosotros ahí tenemos un complejo comercial que tiene autorización para hacer 3 edificios de vivienda, que tienen que ser vivienda, sí, y un edificio que puede ser vivienda, oficinas u hotel. No está definido todavía cuál va a ser el destino de ese último edificio. Supongo que habrá allí una asociación con algún desarrollador justamente para el complejo de viviendas. Estamos conversando. En el caso del nuevo centro nos hemos asociado, lo hemos convenido con la empresa Evital, Sociedad Anónima, vinculada a la empresa Campiglia. En el caso del nuevo proyecto de Avenida Italia y Mariscala, todavía no tenemos definido si lo vamos a hacer nosotros mismos o si lo vamos a hacer asociados con alguien. Yo le voy a trasladar una pregunta que seguramente mucha gente que nos está mirando dice, ¿otro shopping más? ¿Hay capacidad en Montevideo para otro shopping? Yo la pregunta que contesto es, ¿cuántos años hace que no hay otro shopping en Montevideo? Porque la realidad, si ustedes piensan, en el año 85 abrió Montevideo Shopping y todo el mundo dijo, no da para un shopping en esta ciudad. Y sin embargo anduvo muy bien. En el 94, 9 años después, abrieron 3 shoppings juntos. Portones, Tres Cruces y Punta Carretas. Mayo del 94, julio del 94, noviembre del 94. Y hasta ahora la ciudad de Montevideo no tuvo ningún otro. Abre en la ciudad de la costa, primero el Jean con el centro comercial Parque Roosevelt y luego Costa Urbana. Pero en la ciudad de Montevideo sí mismo se ampliaron los shopping existentes, especialmente Montevideo Shopping varias veces y Tres Cruces en diciembre pasado, pero fuera de las ampliaciones no hubo otro shopping center y sí hubo un crecimiento importante del consumo en nuestro país, por lo cual nosotros entendemos que hay capacidad para que este shopping pueda tener un buen desempeño. Obviamente que el tiempo lo dirá y el tiempo también dirá si se podrán hacer más o no, que va a depender del crecimiento de la economía, del hábito de consumir de los uruguayos, del apego de los uruguayos al concepto shopping center de compra, ¿no? Y bueno, y esas son todas cosas que vamos a medir con el tiempo. Y a propósito de los shopping y las compras que se dan en estos establecimientos, ¿qué hoy por hoy, qué les está complicando más? ¿La diferencia cambiará con la República Argentina y que mucha gente va a hacer turismo de compra hacia el vecino país o las compras por internet? No, sin lugar a dudas, por lejos, Buenos Aires, por lejos. Hoy, sin lugar a dudas, el tipo de cambio es favorable a comprar en Argentina, ya no tanto, porque cuando estaba el dólar a 18, 19 pesos era una cosa y ahora arriba de 22 es otra. Y cuando en Argentina estaba a 10 como llegó y ahora está a 8 y pico, 9, 8 y pico, la cosa es diferente. Con lo cual ya la diferencia se achicó. Pero sin lugar a dudas, Buenos Aires está barato y los uruguayos nos gusta ir a Buenos Aires si podemos, hacemos compras, vamos al teatro, vamos a comer bien, y entonces se ha transformado en un destino de los uruguayos este año, que obviamente gastan su dinero en Buenos Aires y entonces no lo gastan en Uruguay. Pero no es problema de los shoppings, es problema de todo el comercio general. Es problema del centro, es problema de la Unión, es problema de Paso Molino, es problema de todas las agrupaciones comerciales que están viendo afectadas sus ventas por este fenómeno. La última campaña de uno de los días del centro anunciaba precios similares a Buenos Aires. Es verdad. Con lo cual es claro que esto no es un tema, no es un problema de los shopping. A veces me dicen cómo están los shopping, yo diría cómo está el comercio uruguayo. ¿Y es cuantificable la caída, contador? Nosotros estamos viviendo un año en el cual las ventas han aflojado. Independiente de Buenos Aires, ¿no? El consumo interno ha pegado una enlentecida, ¿no? Nosotros creemos que el consumo
debe sus causas de crecimiento en función a la confianza del consumidor, Sí. al grado de cantidad de gente ocupada, al nivel de ingresos que tiene. Si hay una multiplicidad de factores. Es más, nosotros desarrollamos un modelo para predecir las ventas nuestras en función de determinados índices y son una cantidad de indicadores que son los que nos dicen, pero esa confianza que influye del consumidor hoy está viendo afectada porque hay demasiado rumor de que la cosa no está tan bien y entonces obviamente consume un poco menos. Ahí tenemos alguna caída. Buenos Aires es otro porcentaje también, la venta cae porque la gente compra en Buenos Aires. Nosotros podríamos decir que si vamos a vestimenta y calzado, la caída es superior al 10%. Y si vamos a otros rubros, la caída está cercana al 10, pero no llega. Superior, discúlpeme, a 10% comparando con qué. Con el mismo mes del año anterior en valores constantes. Ajá. O sea, me olvido de la inflación, tomo los mismos pesos, los ajusto por inflación para tener valores constantes. O sea que hay una caída real del entorno del 10% en estos meses. Que no es poca cosa, 10%. Es mucho, es Claro. mucho. No hubo un año, ningún año tuvo una caída tan importante, salvo el 2002. En el 2002 superamos cómodamente esa caída, pero fue ese el año de más caída. Ahora, no es una causa sola, las causas son, primero Buenos Aires, segundo, una mini recesión interna. Bien. El tema de los paquetes por Internet es un tema que va a pegar en el largo plazo. Se está generando una costumbre de comprar por Internet, lo cual el pueblo uruguayo tiene el más claro derecho de hacerlo, porque si hay normas que lo permiten, está bien. Lo que nosotros discrepamos es que creemos que no es justo que si uno trae un paquete no pague impuestos y si uno trae un contenedor de mercadería que va a trabajo a gente que va a trabajar en el comercio, entonces sí paga impuestos. Hay una desigualdad que habrá que solucionar. Vía legal, habrá que hacer una modificación legal. Me imagino, yo lo que pienso es que yo creo siempre en la igualdad de reglas de juego y bueno, pienso que de alguna manera eso va a suceder. ¿Ya se ha planteado formalmente esa posibilidad, no? Yo creo que no es necesario plantearla formalmente, que es una cosa que está a ojos vistas, que puede llegar a suceder. Yo creo que en el fondo igual hoy estamos preocupados más básicamente por la recesión. Buenos Aires va a durar hasta fin del verano. La Argentina nos va a arruinar probablemente la temporada turística. Ojalá yo me equivoque, pero veo una temporada turística mala y eso no es comercio, eso es comercio, hotelería, servicios, restaurantes, gente trabajando. ¿Y por qué ve una temporada mala? ¿Por qué advierte una temporada mala? No ha cambiado tanto la cosa comparativamente con el año pasado y sin embargo el año pasado, mejor dicho, esta temporada que hemos pasado no fue tan mala. Yo creo que sí que ha cambiado. Creo que el dólar blue en Argentina se dispara en marzo, abril, mayo. En enero, febrero no había la diferencia que hay hoy. Y así como para los uruguayos es barato ir allá, para los argentinos es caro venir. Salvo que existan, porque los argentinos tienen un grado de imaginación y de creatividad que tendrían que premiarlos en el mundo, que esos sistemas que ellos hacen, que pagan con tarjeta de crédito argentina y acá y aprovechan la diferencia de cambio. Bueno, si eso sucede, entonces es posible que tengamos un beneficio por esa vía. Pero en principio creo que la temporada, salvo que pasen cosas, y ojalá pasen, mientras tengamos el gobierno argentino, mientras Argentina tenga el gobierno que tiene y que hace los errores graves que están haciendo, están repitiendo políticas de hace 40 años en un mundo diferente y bueno, les va a pasar lo que les está pasando.